Y precisamente para hablar sobre lo que significa el Día del Trabajo aquí en el Perú, en el contexto social actual, estamos con el señor Manuel Coronado, quien es secretario de organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Señor Coronado, buenos días. Buenos días, amigo periodista, y gracias por esta oportunidad que me brinda. 1 de mayo de 2019, ¿hay algo que celebrar o conmemorar en el Día del Trabajo en este país? Nosotros hemos dicho que hoy día, 1 de mayo, en nuestro país es un día de lucha y de movilización. O sea, no hay festejo para ustedes. Creemos que más que festejo tenemos que hacer una reflexión del tema laboral en nuestro país y la situación en la que se encuentran los y las trabajadoras de nuestro país, ¿no? ¿Y cuál es el análisis que hacen ustedes sobre las condiciones laborales que priman en estos momentos en el Perú? Lamentablemente, los gobiernos que han pasado por nuestro país nunca le han puesto una mirada seria a lo que hace el trabajador que genera riqueza para los empresarios, el trabajador que genera desarrollo en la industria nacional, el desarrollo para nuestro país. Hay que mirarlo con mucha seriedad, respeto, pero también dándole un salario justo. Y esta mirada de un contexto nacional donde no hay respeto en la actividad privada ni en la pública, merece una reflexión en este 1 de mayo por nuestros gobernantes. Pero ¿cómo tomar como certera la palabra suya o el análisis que usted nos hace del clima laboral, del contexto laboral en el Perú, si el gobierno, por otra parte, por ejemplo, anuncia éxitos macroeconómicos de crecimiento 2, 3, 4% de la economía nacional? O sea, uno se puede pensar, uno puede creer que la economía va viento en popa, que las familias tienen riqueza monetaria en el bolsillo, pero por otra parte usted me dice que hay una situación básicamente de subempleo y de maltrato y explotación en este país. Lo que pasa es que cuando el gobierno habla de la política social, económica y laboral muchas veces, lo dice en el papel. En la práctica la cosa es diferente. Entonces, ¿por qué hay tantas protestas? No solamente en Lima, en las diversas regiones del país. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Cuando un gobierno lanza un 31 de diciembre de 2018 una política nacional de competitividad y productividad para buscar, dice, el desarrollo del país, teniendo un acuerdo nacional donde se dan políticas de Estado, y eso no ha pasado ni siquiera por el acuerdo nacional, ni siquiera por el Consejo Nacional de Trabajo, donde hay un tripartismo, donde está el gobierno, los empresarios y los trabajadores. ¿Cómo se entiende eso entonces, no? Pero además que en ese punto que usted menciona de este Plan Nacional de Competitividad, curiosamente, o perversamente quizá, el propio gobierno no incluye ni siquiera al Ministerio de Trabajo en esa política de competitividad, sino que incluye al Ministerio de Economía, y ha sido precisamente una de las razones por las cuales el último ministro de Trabajo tuvo que dar un paso al costado. Claro, lo que pasa es, como te digo, una cosa es digitar en el papel y anunciarlo con bombos y platillos en los medios de comunicación, y otra cosa es la realidad en que se vive, porque, oiga, como teniendo un órgano como el Consejo Nacional de Trabajo, como teniendo un Ministerio de Trabajo, las políticas laborales tienen que pasar por Economía y Finanzas y no por el ente encargado, en este caso el Ministerio de Trabajo. Entonces creemos nosotros que no hay seriedad. Si tú tienes un órgano tripartito donde vas a discutir las políticas laborales del país, Consejo Nacional de Trabajo, donde ya incluso había un acuerdo para que pase la política laboral y se discute en el Consejo Nacional de Trabajo, firmado por el exministro de Trabajo, los empresarios y los trabajadores, y eso no se ha plasmado en la realidad. O sea, esa desconfianza que genera el gobierno ante los trabajadores, muchas veces nos queda el único camino que la protesta, ¿no? Sin embargo, en esta situación que está viviendo el país, como gremio sindical, ustedes en la CGTP, ¿qué es lo que plantean para que el subempleo, para que esas condiciones laborales magras que tiene el Perú puedan cambiar? Se tiene que buscar que una política de generación de empleo vaya acompañado con la confianza que le deben dar el gobierno a las micros y pequeñas empresas. Así como se le da favores tributarios a las grandes empresas transnacionales, así como tú alimentas la inversión que venga para nuestro país haciéndole una serie de favores, al micro y pequeño empresario dótale también de facilidades para que puedan pagarle bien a sus trabajadores. Existe un salario mínimo para ir borrando la brecha de informalidad que hay en nuestro país, pero con políticas serias que vayan casualmente
en una conversación con el Ministerio de Trabajo, las micros y pequeñas empresas puedan acceder a los créditos dentro de las bancas de finanzas que hay en nuestro país. Y yo creo que buscando ese mecanismo vamos a poder acortar la brecha que todavía existe en nuestro país con respecto al tema laboral, ¿no? Sin embargo, si nos pasamos a un ámbito del contexto migratorio venezolano, ¿ustedes consideran que la migración extranjera también afectó la capacidad laboral de los peruanos? Mira, el Ministerio de Trabajo ha dicho que no. ¿Pero ustedes qué dicen? No, pero te digo, el Ministerio de Trabajo ha dicho que no. Pero la realidad es otra en el trabajo. Porque si yo me voy a una cafetería y le estuve pagando al trabajador peruano 30 soles diarios, hoy con 15 soles diarios que le pago a un migrante, por no voy a llamar, puede ser trabajador de cualquier país, quito lo que menos, contrato lo que menos pago y te pongo al lado al trabajador peruano. O sea, esa realidad existe en nuestro país. Eso tiene que verlo el Estado, eso tiene que verlo el Ministerio de Trabajo, eso tiene que verlo Cancillería, porque no tenemos una política muchas veces internacional que deja mucho que desear en este contexto internacional en que vivimos, ¿no? Pero aquí la chamba básicamente termina siendo una labor incumplida por parte de SUNAFIL, la que tendría que preservar los derechos de los trabajadores peruanos. Pero si ni siquiera, por ejemplo, preserva los derechos de los peruanos, ¿cuánto más va a ser la fiscalización con la mano de obra extranjera? Reitero, cuando no hay confianza del gobierno y cuando el gobierno no es serio en sus políticas para generación de empleo, donde creo un instrumento, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la creo, pero no la doy presupuesto para contratar fiscalizadores, para que pueda ir a los centros laborales y poder fiscalizar adecuadamente, ¿de qué estamos hablando? SUNAFIL no tiene presupuesto, no está dotada seriamente de muchos inspectores y deja mucho que desear su accionar. Acá hay muertes incluso como la que hubo al frente de la Plaza 2 de Mayo, donde los trabajadores son encerrados muchas veces con llave y trabajan precariamente. ¿Eso ha pasado? ¿Y acaso he dotado nuevamente con presupuesto a la SUNAFIL? No. Eso significa que al Estado no le interesa la vida de los trabajadores, cómo trabajan los trabajadores, y eso justamente se demanda, se emplaza, se encara al Ministerio de Trabajo. Y hoy que el presidente Vizcarra no solamente se acuerda del 1 de mayo en darle un saludo a los trabajadores, sino la precariedad se tiene que ir acabando, recortando brechas en un diálogo social tripartito donde se puedan discutir las políticas laborales de nuestro país, ¿no? Para ir terminando, eso es en el contexto privado, pero en el contexto público, el servidor público tiene condiciones laborales adecuadas. Hablamos del propio aparato estatal. Tampoco, porque se crean leyes muchas veces que no se cumplen, ¿no? Se creó la 276, la 728, el régimen CAS y una serie de factores que realmente perjudican al trabajador público. Mire, después de 30 años de lucha de los trabajadores estatales, se pudo conseguir la ley de negociación, el autógrafo de la ley de negociación colectiva. La aprobó el Congreso. ¿Quién la derogó? El presidente Vizcarra. Hoy está por insistencia de la ley en el Congreso nuevamente. Ojalá que se le pueda dar este instrumento a los trabajadores del sector público para que puedan negociar con su empleador. De 30 años que no tienen mejoras en el salario y encima un régimen perverso, CAS. Entonces todo esto pasa en el sector público porque los trabajadores rechazan casualmente la ley de servicio civil, dicen que tienen que tener aumentos y salarios, y qué hablar de los pensionistas y jubilados que no mejoran su situación en este contexto. Podríamos pasarnos todo un programa hablando de los pensionistas, el tema del reja, el maltrato que terminan sufriendo cada día. La verdad que lo que pasa con los pensionistas es un escenario que ningún trabajador actual quisiera llegar. No, pero y más aún, Pedro. Hoy se quiere ampliar el régimen de la agroexportación a 20 años más, sabiendo la precariedad por lo que sufren los trabajadores, donde le han dado riqueza al empresario, pero no miran el lado del trabajador para que ampliarlo 20 años más a precariedad, y lógicamente que eso tenemos que rechazarlo, ¿no? Señor Manuel Coronado, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Aunque usted me diga que no tiene nada que celebrar, yo le quiero decir feliz día del trabajo. Muchas gracias. Y a todo el gremio de trabajadores y a todos los que integran la CGTP y que sin duda alguna también son la fuerza laboral del país. Pero a los trabajadores país. A nivel nacional, a nivel internacional, y a ustedes también, porque realmente son parte del trabajo que hacemos diario a diario en nuestro país, ¿no? Bien, muchísimas gracias una vez más.